Vale. Bueno, puede arrancar. Igual vino Alicia. ¿Cómo Alicia? ¿Todo bien? Hola, Hola, Ali. Lizzy. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un poco tarde, pero acá llegué. Nah, no hay Estamos, problema, no estamos. hay problema. ¿Cómo anduvo su semana? Lindo, bien, hablando con la gente de Esquel, así que bien, y me faltó mi discípula de acá, de Gesell, así que en estos días me estoy con ella, pero lindo, bien, todo bien, gracias a Dios, todo lindo. Qué Me bueno, qué alegra. bueno. Ahora sí, ya todos nos salvamos, todos ya escuchamos el audio. Es tu turno, Esteve. Ya está. Pasa palabra. Paso palabra. Muy bien. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos los que estáis presentes. Siempre es más agradable poder ver caras y os doy las gracias por esto. Y os voy a compartir lo que el Señor puso en mi corazón. Eh, lo he titulado Conociendo a Jesús y ejerciendo su autoridad. La base del estudio está en Mateo 16, capítulo 16, versículos del 13 al 19, en la versión de Nueva Traducción Viviente. Eh, mm, todo lo que voy a explicar hoy y más, después voy a mandarte un PDF para quien quiera profundizar, para quien quiera volver a repasar, ¿vale? No lo he mandado todavía porque depende cómo el espíritu se mueva esta noche, pues voy a tocar más cosas o menos. Bueno, empezamos con este texto. Voy a leer los versículos que vamos a tocar y después profundizaremos en ellos. Dice la palabra. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y daré las llaves del rey, y te daré las llaves del reino. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Esto es el texto base sobre el que vamos a trabajar, pero el Señor tiene muchas cosas que compartirte en este texto. En cualquier momento eh, podéis levantar la mano, podéis hacer pues preguntas y si no, después habrá un pequeño turno para que podamos pues aclarar alguna duda. Aquí la primera cosa que me resalta en el versículo 13 es que dice que Jesús preguntó a sus discípulos. Nosotros somos discípulos y como discípulos tenemos que saber que para poder contestar a esta pregunta, ¿no? Ellos tenían que estar en contacto con la gente escuchándolas, porque la pregunta de Jesús es esto, ¿no? ¿Eh? Les pregunta, ¿qué dice la gente, no? Entonces esto me hace pensar, ¿nosotros escuchamos a las personas cuando nos hablan? ¿Eh? ¿Escuchamos qué contestan cuando les decimos quién es Jesús? Porque habrá muchas respuestas que podremos encontrar ahí, pero creo que es algo que tenemos que tener presente, ¿no? En escuchar a las personas, ¿no? Después, la siguiente cosa que me resaltó es que menciona quién dice la gente que es el Hijo del Hombre. A ver,
en el Hijo del Hombre podemos encontrar dos significados. El primer significado viene de que era un título mesiánico. El Hijo del Hombre era lo que se mencionaba para decir que Jesús era pues enviado de Dios y transformado en carne, pero después tiene un segundo significado más profundo que viene a relatar de que Jesús es 100% hombre cuando estuvo en su ministerio aquí en la tierra, como era 100% el Mesías, el que tenía que venir. Entonces tenemos que tener, para poder defender nuestra fe, saber que hay estas dos matizaciones. Una que hace referencia al Jesús que es el que tiene que venir y tiene que reinar y en ese momento estaba entre ellos, pero también saber de que tiene que, tiene que ser reconocido como 100% un ser humano. Esto en el estudio que os mandaré después, en el PDF, viene bastante más explicado, con textos bíblicos y todo esto, pero hoy no quiero que esto sea una clase o sea algo que hablemos de doctrina, sino que lo que quiero es sacar una aplicación práctica que cada uno de nosotros como miembros de la comunidad podemos sacar de esta aplicación, ¿no? Entonces, para resumirte esto que acabo de decir, la frase el Hijo del Hombre indica que Jesús es el Mesías y que Él verdaderamente es un ser humano. En el versículo 14 dice, unos contestaron cuando respondieron que unos dijeron que era Juan el Bautista, otros que era Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Aquí nos damos cuenta de que las personas no tenían un conocimiento de las señales del Mesías que tenía que venir. Entonces, pregunta para el grupo. ¿Cómo lo divulgamos nosotros de forma comprensible? ¿Quién es el Mesías? Porque cada persona va a decirte una cosa diferente cuando expresemos esto, ¿no? De hablar de Jesús y de pensar quién es. Incluso, pues en personas que ya pueden conocer la palabra, pueden tener. Entonces, aquí la pregunta es, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Esta pregunta ya va directamente a los apóstoles, ya no es lo que dice la gente de quién soy, sino quiénes, ¿qué dicen ustedes? Ahí pienso que podemos hacer un muy buen trabajo y que podemos meditar sobre el pensamiento personal de cada uno, de cuál es nuestra respuesta. Si nos preguntan, ¿quién es Jesús? ¿Cómo explicamos para una persona que no lo conoce y tenemos que decírselo de una manera llana, sin tecnicismos, y decir para nosotros quién es Jesús? ¿Qué representa para nosotros, no? El tener este testimonio, tener clara esta respuesta, de poder contestar sin vacilación, nos va a abrir muchas puertas para que podamos compartir este mensaje, para que podamos compartir en qué creemos, en quién creemos, por qué lo creemos. Y tiene que ser tal como nos diría ahora Jorge, tenemos que saber darte esta respuesta en un minuto. Tenemos que pensar que tenemos un minuto para dar una respuesta a esta persona. Como mucho, 3. O sea, esto lo tenemos que tener muy
muy trabajado, ¿eh? Como mucho 3 minutos. No podemos empezar con vacilaciones. Por lo tanto, es un ejercicio para que cada uno, pues se lo pueda aplicar, ¿no? Mm. Eh, en el versículo 16 dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Afirmó Simón Pedro. Fíjate, aquí me llamó la atención, que fue Pedro el impulsivo, el que eh, era pues más lanzado, más entre comillas, bruto, quien contesta. Y esto me da que el Espíritu Santo usa a cada persona conforme a su carácter. ¿Eh? Y que lo importante es el servicio y el compromiso que tenga esta persona. Por lo tanto, cada uno, el más tímido, el más lanzado, el más reflexivo, tiene que saber de que el Espíritu Santo le habla a cada uno. Y como prueba, pues vemos ahí a Pedro, que en estos pasajes que estamos mirando es el segundo protagonista. El primero, por supuesto, es Jesucristo, pero el segundo protagonista es Pedro. Por lo tanto, no nos escudemos en nuestro carácter o nuestra manera de ser, porque el Espíritu Santo nos usa a todos, sin distinción. Me gusta la respuesta que da aquí Jesús y dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque este dichoso tú quiere decir bienaventurado. O sea, una persona dichosa es una persona que es bien aventurada, que ha sido llamada y que el Espíritu Santo le ha revelado, porque aquí en los siguientes versículos vemos cómo sigue diciendo, porque no te lo ha revelado ningún mortal. Por lo tanto, vemos de que esto no proviene de la sabiduría humana, no ha sido una persona que, que ha respondido esto, sino que ha sido mi Padre que está en el cielo. Por lo tanto, ha sido una revelación divina. Pregunta personal para cada uno. ¿Recuerdas cómo fue que tú llegaste a esta conclusión? ¿Alguien se acuerda de cómo llegó a la conclusión de que Jesús es eh, el que, el que tuvo esta respuesta? Porque mm, nos da bastante que pensar de cómo, en qué momento, cómo fue que llegamos al convencimiento de que Jesús era Dios, cómo recibimos una revelación del Espíritu Santo. Hay un momento en la vida de todo creyente que hace clic y que dice, ahora creo, ahora he recibido el mensaje en la convicción de que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, sobre lo que acabamos de comentar, ¿alguien tiene algo que aportar? ¿Quiere hacer alguna pregunta? O veo que todavía estáis todos despiertos, de que nadie se me ha dormido, pero me gustaría que en esta parte del estudio, pues si alguien tiene algo que decir, que lo diga, y si no tiene nada que decir, que busque al Espíritu Santo que le va a sugerir que diga algo. Hola Steve, buenas noches. Buenas Bueno, noches. con respecto a lo último que dijiste, ¿no? ¿Cómo fue que me di cuenta o que sentí eh, que Jesús era mi Señor, mi Salvador y el Mesías?
Había personas que habían estado orando mucho tiempo por mí y fui a un bautismo y en ese bautismo me empezaron a pasar cosas que para mí en ese momento eran extrañas. Yo cero, sí, creía que existía Dios, todo eso, pero bueno, cero creencia, ¿no? En otras cosas. Y en esa semana después se iba a haber un encuentro, como se dice acá, de hombres, que se hacía entre sábado y domingo. Y yo esa semana previa a eso estuve molestando a un montón de personas para poder ir a ese encuentro. No Mm, sabía por qué, solamente sabía que tenía que ir a ese encuentro y sabía que tenía que ir a ese encuentro y para ir a un encuentro de eso se hacían, previo a eso se hacían unas clases que duraban 3 meses mm, y todos me decían que no podía ir a ese encuentro porque no había recibido esas clases. Y molesté tanto que hasta le dieron el número de mi teléfono al pastor de ese momento y este pastor me preguntó por qué quería ir yo a ese encuentro y yo le dije porque sé que en ese encuentro me voy a encontrar con alguien, voy a poder conocer a alguien y lo tengo muy sabido, muy dentro mío que yo tengo que ir sí o sí a ese encuentro, no importa si no hice los 3 meses de preparación. Eh, Le dije, mire, pastor, no se enoje, pero a mí no me importa absolutamente nada, ni siquiera si usted no está de acuerdo, pero yo quiero ir a ese encuentro. Sé que va a ser un antes y un después para mi vida. Y bueno, y así fue. Fui esos 2 días. Fue lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida. Eh, El Señor, como solemos decir, me estaba esperando con los brazos abiertos. Fueron 2 días que me lloré todo, que le pedí perdón por todo, que viví en el piso arrodillado, viendo, eh, no sé si era en apariencia su cara, porque no veía claramente la cara, pero sí veía una barba y algo blanco. Así que bueno, de esa forma fue como realmente conocí al Señor y sé que es el Mesías, sé que es el Señor, sé que es el dueño de nuestras vidas, sé que es el que no, el que me sacó de toda la basura en que yo estaba en ese momento. Eh, es y será mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Así que bueno, porque también en ese momento eh, fue el que me mostró desde el día en que nací hasta el día que llegué ahí, todo, todo, todo. En 2 días yo lo conocí al Señor cuando tenía 53 casi 54 años. En esos 2 días pasó desde el momento que nací hasta el día que llegué ahí. Así que fíjate que cómo fue mi encuentro con el Señor, ¿no? Algo maravilloso, grandioso, poderoso, glorioso, y bueno, y sigo estando y quiero seguir conociéndolo y conocer más de Él, y estar agradecido, bueno, lo que tenga de vida. Así que bueno, esa es la forma que yo conocí, supe, sé que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, porque en un momento también fue como que por un segundo o dos creo que me vi en la cruz con Él también, ¿no? ujú. Eh, y después, bueno, por montones de otras cosas que me fueron pasando a través de los años. Así que bueno, esa es la forma en que yo supe y sé que Jesucristo es el Mesías, nuestro Señor y nuestro Salvador. Eso. Sí,
Sí, yo he querido compartir esto porque es bueno de que lo recordemos. Y hay un reto que nosotros cuando queremos, pero no tenemos este convencimiento, de decir, Señor, yo quiero creer, el Espíritu Santo tiene muchas maneras de actuar. Lo puede hacer a través de una palabra, de que escuches un mensaje, de un sueño, de que Dios te se manifieste en un sueño, y entonces tengas un encuentro personal con Él. Pero es bueno que siempre recordemos el cómo el Señor puede llegar a nuestras vidas, ¿no? Y para podernos convencer, porque sabemos que podemos leer mucho la palabra, pero realmente para que haya este cambio es necesario que eh, pase algo, que haya un clic en nuestra vida, que ya no lo veamos como espectadores, sino que verdaderamente Dios viva, o el Espíritu Santo viva dentro nuestro y empiece a reinar. ¿Eh? Y Sí, esto pasa cuando tenemos este encuentro, ¿no? Cuando tenemos esta revelación, que, que viene del cielo, que no viene de una persona que te ha dicho tienes que creer, sino que realmente somos llamados a buscar. Por, yo he tenido personas que me han dicho, sí, bueno, es que tú crees en esto de Jesús, pero yo no creo. Y yo simplemente les he dicho, mira, es que no tienes que creerme a mí. ¿Mm? Dile, ¿mm? pero con un compromiso, dile a Dios que si existe, que se te revele en la vida, que te se ujú, revele, ¿eh? Pero tú tienes ¿eh? que pensar de que si haces esta pregunta, Dios te se revelará, te se presentará, ¿eh? Y va a cambiar tu vida. O sea, va a haber un antes y un después. ¿Eh? Por lo tanto, no digas esto es un rollo, o esto es un invento, o esto es, bueno, tú porque eres fanático, sino que dile a Dios, si tú verdaderamente existes, manifiéstate en mi vida. Quiero sentirte. Por eso creo que es un punto importante y bueno, pues he querido hacerte este punto aquí porque ahora vamos a entrar en una segunda parte del estudio en la que vamos a hablar de quién es una roca, ¿no? Porque hay ¿eh? Hay varias suposiciones, y vamos a ver quién es la roca, ¿no? Entonces, aquí tenemos en el versículo 18 diciendo, Jesús, ¿eh? Diciendo, te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Primera cosa que podemos observar aquí. Pedro está reconociendo a Jesús por una revelación. Segunda, que vemos aquí, es que dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pero está diciendo Jesús, yo, Jesús, te digo que voy a edificar la iglesia. Entonces, aquí podemos ver y podemos, os voy a mandar un estudio cortito con versículos que está para mí fantástico, eh, que, que habla de quién es la roca en Mateo 16-18. Voy a hacer una pequeña introducción muy rápida porque digo, esto no tiene que ser un estudio teológico, ¿no? Sino que la primera visión en la que Jesús estaba declarando que Pedro sería la roca sobre la que edificaría su iglesia, Jesús estaba aquí utilizando un juego de palabras. Tú eres Pedro, que es Petros,
y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. Debido a que el nombre de Pedro significa roca y Jesús la va a edificar sobre su iglesia, sobre una roca, parecerá que Jesús está diciendo que él va a delegar esta autoridad a otros, porque esto no es una palabra para el momento en este momento, sino que es una palabra que se va a cumplir cuando venga el Espíritu Santo y la vamos a encontrar en hechos de los apóstoles. Entonces, esta piedra que va a ser Cristo y que Él va a delegar la autoridad, vemos de que la palabra se refiere a Jesús. Y después la otra interpretación o mala interpretación popular es de que Jesús está diciendo de que Pedro va a ser el que va a fundar la iglesia. Pero si vemos lo que Jesús está diciendo aquí realmente, está haciendo referencia a la declaración de Pedro en el versículo 16. Nunca Jesús había declarado explícitamente en la totalidad de su identidad a Pedro ni a los otros discípulos. Esto vemos de que Pedro es solamente el que va a hacer esta función, pero que va a ser sobre lo que Jesús va a dejar para que sea manifestado. Ahora en un poquito de tiempo, en un par de minutos, vamos a hablar de lo que es una autoridad delegada que creo que nos va a aclarar mucho este tema, ¿no? Jesús está delegando una autoridad sobre los que van a ser, los que van a llevar el mensaje. Entonces, vemos que en la autoridad delegada, según el cristianismo, se refiere al poder o derecho transmitido a alguien para actuar en nombre de una autoridad superior. Esta autoridad puede ser otorgada por Dios o el rey, en este caso Jesucristo. Implica una responsabilidad oficial y tiene capacidad de tomar decisiones o dar órdenes en un contexto específico, a menudo con limitaciones. El concepto abarca desde el poder dado a los discípulos para predicar y enseñar hasta la autoridad asignada a individuos para actuar en el nombre de Dios o de la Iglesia, pero siempre viene de parte de una autoridad superior. Por lo tanto, cuando está diciendo que lo que hagamos en la tierra también será hecho en los cielos, aquí lo que estamos diciendo es que Jesús lo que va a dejar enseñado a los discípulos es para que puedan hacer lo que Él les ha enseñado. Aquí podemos ver el concepto cristiano de autoridad delegada, que se refiere al poder o derecho de tomar decisiones y dar órdenes que se transmiten a otra persona. Dicho de otra manera, nosotros podemos guiar a las personas conforme la autoridad o bien conforme el Señor nos ha dicho. No podemos hacer cosas que Él no nos ha otorgado en la palabra. Por lo tanto, sabemos de que esto tiene que ser recibido por una autoridad superior que nos da la oportunidad, el privilegio, el mandato de transmitirla. Es una potestad conferida para actuar en nombre de una autoridad superior. Esta autoridad puede ser otorgada por Dios a individuos para actuar en su nombre en el mundo. Por lo tanto,
nosotros como discípulos podemos y debemos usar esta autoridad para poder hablar conforme las enseñanzas de Jesús que nos ha transmitido a cada uno. No hay excusa. Nosotros tenemos que ser transmisores de lo que Jesús ha dicho que tenemos que hacer. Tenemos que predicar la palabra a tiempo y a destiempo. Tenemos que enseñar a las personas el tremendo poder del perdón, porque esta autoridad nos ha sido conferida por Dios. Cuando una persona tiene resentimiento, tenemos que enseñarle cómo liberar perdón. Cuando una persona está afanada, tenemos que enseñar cómo se puede vivir fuera de este afán, sino de la manera que, tal como conocedores de la palabra, porque para poder discipular primeramente tenemos que conocer, nos han tenido que enseñar a nosotros, en este caso el primero, pues es Dios, mejor dicho, es el Espíritu Santo el que nos transmite esto, nosotros también lo tenemos que transmitir a los otros. Estoy hablando con personas que estamos aquí reunidos y que estamos llamados a ser discípulos. Conocemos o tenemos que hacer la matización de las personas que primeramente tienen que creer, pero que nuestra tarea no es solamente que crean, sino que multipliquen los discípulos. Es lo que estamos trabajando en la comunidad desde que yo llegué y mucho antes, porque he visto muchas predicaciones y muchos estudios de que tienen incluso 12 años y desde ese momento Jorge ya estaba compartiendo en esta idea. También vemos de que la autoridad delegada implica que la persona que la recibe actúa en representación de quien la concede, de Dios, ya sea en un contexto formal o oficial. O sea, lo que decimos está completamente vinculado y todo tiene que estar basado en la palabra, no en lo que a mí me parece. En el que a mí me parece, quita todo el peso, toda la fuerza que tiene por sí misma la palabra de Dios. De lo aprendido tenemos que transmitir. En el contexto de la Iglesia, esta autoridad es asignada o confiada a discípulos, aunque puede estar limitada en su alcance. Voy a pararme un momento. ¿Qué quiero decir? Aunque puede estar limitada en su alcance. En la Iglesia Católica se practica lo que es que un sacerdote te diga: yo te absuelvo de tus pecados. Solamente Dios puede absolver de pecados. Nosotros tenemos una cosa que para mí es muy valiosa. Yo no puedo perdonar pecados, pero sí que puedo acompañar a un pecador para que llegue a la senda que lleva a la salvación eterna. O sea, yo no voy a perdonar tus pecados, yo te voy a acompañar para que tus pecados dejen de ser pecados, para que te arrepientas y para que seas limpiado de lo que te separa de la unión con Dios. Importante, por eso digo que es limitado en nuestro alcance. Nosotros no tenemos poder para hacer lo que hace Dios. Nosotros somos solamente portadores, solamente, o recordemos de que
el debate del Evangelio es algo que nos ha sido dado a nosotros. No fue dado ni a los ángeles que viven en el seno de Dios. O sea que tenemos un gran privilegio de poder hacerte esto. En el concepto subraya que el poder terrenal, incluso el de un embajador, nosotros somos embajadores de Cristo, no lo olvidemos, puede ser otorgado y que tenemos que llegar a poder tener esta autoridad que lo que ha sido atado en el cielo, nosotros lo podemos atar aquí en la tierra. Y sobre todo, haciendo esto, usando esta autoridad que nos ha sido delegada por Jesús, es una forma en que un hombre puede guiar a otros. O sea, las enseñanzas, lo que enseñamos, lo que hacemos para hacer primeramente creyentes, que no sirve de nada en que sean creyentes. Una persona cuando verdaderamente es creyente, cumple lo que le ha sido comisionado. En este caso, expresar lo que Dios ha hecho en su vida. A mí me gusta mucho el versículo que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si Jesús vive dentro de nosotros, si nosotros tenemos una comunión con el Espíritu Santo, si nos mantenemos en escucha activa, y estamos atentos, verdaderamente esto nos va a servir para poder guiar a otras personas. Y por último, en este apartado decir que la palabra griega epítropos implica una posición de confianza, donde alguien se encarga de algo. Por lo tanto, nos han dado una gran confianza para que podamos ser estos portavoces, para que podamos sembrar esta palabra. Una vez más, tema para reflexionar, y lo voy a dejarte con dos preguntas. ¿Conoces una autoridad que te ha concedido Dios? ¿Sabes qué es lo que Dios te ha concedido que puedes hacer? ¿Sabes todo lo que está en tus manos para sembrar una buena semilla? ¿Sabes que puedes ir por todas partes, incluso por lugares donde la palabra está cautiva, y que la puedes liberar en entornos cerrados? Por eso es tan importante el modelo que nos dejó Jesús de hacerte este discipulado casa a casa, no en templos, sino en pequeños grupos, en formar estas comunidades en las que nos edificamos los unos a los otros, donde compartimos, donde hacemos lo que hacían la primera iglesia, y de donde vino toda la formación de iglesia. Fue así, en las reuniones caseras, en el compartir, el dar una experiencia de lo que hemos vivido, de cómo hemos llegado al convencimiento, en cómo podemos acompañar a una persona que tiene que crecer en madurez espiritual. Y esto tenemos que conocerlo, tenemos que pensar, conozco la autoridad que me ha concedido Dios. Y una vez tenga esta respuesta, la siguiente sería cómo la puedes ejercer
para dar buenos frutos, porque ¿eh? Tenemos esta autoridad. Pero ¿cómo la puedo ejercer para dar buenos frutos? Hay muchas maneras. Quien no sepa cómo hacerlo directamente, ponte en, en oración, en meditación y pídele al Espíritu Santo que te revele o que pongan las personas idóneas para que puedas acompañarlas en este camino. ¿Eh? Y si estás todavía en esta búsqueda, pide a Dios que te ponga las personas que te vayan a acompañar para que puedas adquirir esta madurez. Porque los maduros ayudamos a los que no están tan maduros, pero también los no tan maduros nos ayudan a que nosotros podamos alcanzar mayor madurez, porque de lo que damos también nos viene a nosotros poder tener esta revelación, tener esta palabra. Otra vez abro pues comentarios para que pues quien quiera decirte alguna cosa pueda pues llevar su aportación y pueda pues bueno contestarte en cierta manera pues lo que hemos visto aquí, que es una autoridad delegada, cómo ejercemos, cómo, cómo, cómo conocemos esta autoridad que Dios nos ha concedido. Entonces, me gustaría escucharos porque yo he compartido y ahora me toca también recibir mi porción con las palabras que vosotros vais a decir, porque seguro que van a ser de gran edificación para todos. ¿Quién se anima? Bueno, Buenas. ¿Cómo es? Con esto último que dijiste, me hiciste pensar, bueno, un poco el hecho de que es verdad, ¿no? De que tenemos esa autoridad, ¿no? Y creo que el momento en el que me doy cuenta de ese poder, ¿no? Que Dios nos da a través del Espíritu, es cuando, por ejemplo, me está pasando últimamente, de que en estar en un ámbito nuevo, que todos los días te ves con personas, las mismas personas todos los días, pasa que esa gente empieza a observarte. No solo lo que decís, sino todo lo que haces. Me pasa que siempre estoy en la parte de atrás del trabajo, en fiambrería, y con el que más hablo es con el chico que tiene la edad de Lucas, que siempre va y viene todo el tiempo a charlar. Y últimamente he notado que vive observándome cuando hablo con otras personas, y siempre me dice, vos sos muy amable, o yo a esa persona ya lo hubiera mandado a pasear, dice como que yo no le hablaría más, o cosas así. Y desde que dice eso, siempre que estoy hablando con alguien, él me está observando. Y eso como que en parte no sé si poner la presión, pero sí la responsabilidad de decir, ojo, que en ese momento estoy mostrando también una manera de ser que tiene que ser la imagen de Cristo, ¿no? La imagen de Él. Y digo, y a la hora de hablar con él me pasó hoy también que lo tuve que corregir porque trató mal a una compañera. Y digo, esas son cosas que uno, sé que él me escucha porque me ve como soy, ¿no? Y como el día a día, y eso también te da cierta, por decir así, autoridad, ¿no? Sobre esa persona, el ver que lo que uno dice y hace constantemente no es que cambia ni es algo como es fingido, ¿no? Y, y no, de mi parte creo que lo que falta es entender no es entenderlo, sino ponerlo en práctica, porque sé que me ha pasado que en momentos donde tengo que dar ciertas palabras, que ya son guiadas, porque como vos decías, ¿no? Que somos que tenemos que representar a Jesús, ¿no? Tenemos que llevarlo a la reconciliación según su justicia, no la nuestra. O sea, yo tengo que presentarle a Jesús, no mi forma de pensar, ¿no? Y esa es la parte que tal vez a veces nos pasa, ¿no? De buscar la sabiduría de decir, bueno, Dios, realmente ¿qué es lo que yo tengo que decir acá? ¿Realmente tengo que hablar? Lo que me viene, ¿es algo mío o algo tuyo, no? Y esas son unas cosas que últimamente he tratado, porque claro, estoy constantemente con gente y hay veces que viene gente que es muy chocante como viene, ¿no?
Y si un día me agarran cansada, digo, bueno, Señor, dame tu paz y tu sabiduría de no agarrar y de repente hablar algo que no es, ¿no? O cosas así, ¿no? Es como Dios nos trata y bueno, de poder entendernos, de que Él nos dio una palabra, nos dio un poder que a veces no lo comprendemos, o tal vez lo entendemos, pero no somos capaces de darle lugar, ¿no? Creo que ese es el problema, no darle lugar a lo que Él nos dio. Eso. Sí, está muy bueno todo lo que hablaste hoy. Un poco intento ir pensando mientras vas hablando y viendo todo lo que decís, intentando también ponerlo en la acción, en lo cotidiano. Y desde el principio, ¿no? Hablar de cómo es verdad, hay gente que hoy en día lo toman a Jesús según el contexto, el país, no sé cómo será allá en España, acá capaz en Argentina con tanto el catolicismo a full, pueden tomarlo a Jesús tal vez solo lo de la cruz, A los o religiosos. sí, también está también lo que los evangélicos, depende cómo lo tomen, ¿no? Pero es verdad que pueden verlo a Jesús como una persona, o algunos lo toman así. Yo he visto hace poco un video de cómo un hombre le predica a unos chicos en la universidad, creo que en España me parece, no me acuerdo bien, y le comentaban eso, como diciendo, no, sí, solamente fue un hombre, y después, como uno, entendiendo obviamente quién es Jesús como Señor, también le muestra, ¿no? Le explica realmente todo, porque al final yo justo pensaba, sí, está bueno tener como, primero entender quién es Jesús y vivirlo, y cómo también enseñarle a otro, porque puede ser que uno se prepara un mensaje ya armado sabiendo que, bueno, le voy a decir esto, pero después la persona te sale con una cosa que es verdad, no es que todas las personas te van a salir con un mismo mensaje, te pueden salir con varios mensajes, varias formas de decir, y uno a veces ahí dice, uy, ¿qué le digo si me dice esto? Entonces, es verdad lo que decís vos, de escuchar a la persona y ver también cómo guiarlos a que ellos entiendan lo de Cristo. Y justo eso, lo de la autoridad que decías, me venía lo de la reconciliación, que creo que lo habla Pablo, que es lo que Jesús nos ha dado el ministerio de la reconciliación, y que decía que como que le rogamos a la gente que se reconcilien con Dios, como esa autoridad. Ujú. Y eso es lo que veo de que es verdad, tipo, nosotros a veces, o al menos me pasa a mí, que yo tal vez mucha acción tengo, mucho amor, la gente siempre me agradece a veces, no sé, con los chicos, la paciencia que tengo, cosas así, pero me falta ese impulso más de dar ese pie sabiendo de que si hablo, voy a hablar algo que la gente necesita, porque al final también me voy por las ramas, ¿no? Pero la vez que hablaron del tema de que a veces cómo le hablaba a una persona que capaz lo tiene todo, y cuando decía, no, hay que hablarle también del vacío que ellos tienen, ¿no? También. Y entender eso, ¿no? Que a veces hoy en día la gente está en sí, de que no se le ha revelado Cristo, esa persona está enemistada con Dios, porque no ha creído por fe y a la vez no vive en obediencia. Y a la vez esa gente anda muerta espiritualmente porque no han creído, no han recibido el Espíritu Santo, y esas personas al final andan vacías buscando llenarse con cualquier cosa, y entonces también creo que está muy bueno lo que decías vos más adelante, obviamente más atrás digo, de lo del vacío, porque está bueno, pero está muy bueno todo lo que hoy hablaste, porque al final son cosas básicas, digamos, o cosas que son fundamentos para nuestra vida, que si lo tenemos bien claro, la persona, no es que vamos a hacer nosotros milagros, sino que es Dios a través de nosotros, porque como decías vos, no es nuestra autoridad, sino la de Él, que nos ha dado. Cuando dijo vayan al discípulo, o ahora son embajadores míos también, entonces está muy bueno todo lo que hablaste. Sí. ¿Alguien más? O- Os voy a dar, me gustaría que alguien más aportara porque tal como, tal como creía, las aportaciones pues creo que nos llevan a un crecimiento a todo. ¿Eh? ¿Cómo Ah, andan? Sí, quería comentar algo, me pareció muy interesante, ¿no? Porque desde ese versículo ellos, después los católicos toman como que Pedro es el que inicia la iglesia, ¿no? Inicia en Roma, bueno, obviamente a través de estudios también se da por sentado de que Pedro nunca fue a Roma, y bueno, pero ujú, la mala interpretación a veces, ¿no?
saber interpretar por medio del Espíritu Santo, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que, primeramente, bueno, como lo decías, ¿no, Esteve? Lo que destaca a Jesús es que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Digamos, es una revelación espiritual. Y a veces nosotros creo que el gran problema que tenemos como cristianos es que nos falta esa comprensión de quién es el Espíritu Santo hoy en día, ¿no? ¿Cuál es nuestro ayudador? El que está para que podamos entender y comprender absolutamente todas las cosas, ¿no? ¿Quiénes somos, ¿no? Y creo que una de las cosas que cuando entendemos que somos hijos de Dios, que pertenecemos a un reino, cuando hablan en Juan 17, ¿no? Que Jesús Ujú. intercede por sus discípulos, ¿no? Dice, no solamente oro por ellos, pero no oro por el mundo, sino por los que han de creer también en ellos. Entonces, la oración de Jesús siempre fue muy específica, ¿no? Y eso también nos habla ahora de quiénes somos. Y creo que cuando entendemos como tenemos la identidad de hijos de Dios, ¿no? Y se nos revela el Padre, y se nos revela el Cristo, y se nos revela el Espíritu Santo, algo también que habla mucho Jorge, ¿no? Identificar, ¿no? La Trinidad. En nuestras vidas comenzamos a entender que tenemos un propósito y aparte de ahí somos responsables nosotros mismos de qué es lo que vamos a hacer con eso. Entonces, no es por lo que me diga una persona, sino es por lo que el Espíritu Santo me está diciendo a mí que hacer, ¿no? Ahora, nosotros vamos a ser responsables a través del llamado, porque Dios nos está llamando justamente a nosotros. Hoy Dios nos hace escuchar esta palabra. Bueno, ¿qué vamos a hacer a través de eso? No tomo la responsabilidad de ir eh, a compartir el Evangelio hasta el último de la tierra, o me quedo en mi casa, o prefiero estar en una comunidad cristiana de domingo, la comodidad o lo que sea, ¿no? Entonces, a partir de ahí nos hace responsable el tener todos los días una relación con Dios, ¿no? Por eso no creo que tampoco sea ni siquiera el cristiano es un estilo de vida, sino es algo mucho más íntimo con Dios, ¿no? Que es a través de la relación. Y eso también nos hace pensar un poco cuando Pablo habla, ¿no? De que somos muchos miembros, pero de un solo cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, si yo soy Ujú. mano, bueno, lo que yo voy a tener que hacer es estar agarrando cosas, ¿no? Constantemente. ¿Para qué? Para que el cuerpo se vaya nutriendo. Y acá nos vuelve a todos nosotros, ¿no? Como parte de un equipo, como parte de un grupo. ¿Qué estamos haciendo hoy, ¿no? ¿Cuál es mi aporte a lo que yo le puedo dar para que este cuerpo se siga nutriendo, ¿no? Porque también la palabra de Dios habla de eso, ¿no? Que mientras cada miembro haga lo que tiene que hacer, todo el cuerpo es bien nutrido, todo el cuerpo es bendecido, ¿no? Cuando una parte del cuerpo se ha exaltado, todo el cuerpo se exalta, y cuando una parte del cuerpo se duele, a todos nos duele. Entonces, somos pequeños engranajes de una gran maquinaria que la ha creado Dios, y que nos has hecho parte cuando éramos indignos. Entonces, yo creo que a través de eso, hoy en día, como nos pasa muchas veces, ¿no? Que hemos hablado, o nos toca a nosotros hablar mucho con jóvenes, de que sí, van a la iglesia, soy cristiano, esto, el otro, pero no se identifican en el plan de Dios. No se identifican para qué son creados. Entonces vienen eh, eh, pensamientos de muerte, pensamientos de iniquidad, de pecado y un montón de cosas donde nosotros no le podemos dar lugar. ¿Por qué? Ujú. Porque eso no me va a afectar solamente a mí, va a afectar al cuerpo entero. Entonces, ahí está cuando yo no solamente me estoy cuidando a mí, sino que estoy cuidando a cada una de las personas que están y son parte, ¿no? de la familia de Cristo, ¿no? Y creo que hoy en día debemos vivir justamente en eso. Bueno, un poco Lu también decía, ¿no? No es solamente las cosas que decimos, sino cómo lo vivimos, de qué forma. Hay gente que nos está mirando, que nos está observando. Y hay todo un mundo espiritual atrás nuestro también que justamente, ¿no? Sabe realmente cuál es nuestro comportamiento y por qué lo hacemos. Así que bueno, para mí fue de mucha, mucha bendición y bueno, me, fue de una riqueza espiritual muy abundante, así que muchas gracias. Dios, a mí eh, he intentado transmitir la poción que Dios me ha dado y seguro que cuando volváis o recibáis el estudio y en algún momento lo volváis a mirar y a profundizar, seguro de que vais a encontrar mucha más riqueza. Eh, eh, Solamente decir que todo lo que hemos dicho de la autoridad, de que el Espíritu Santo nos hable, ¿eh? Todo empieza y continúa con la oración. O sea, lo que me da autoridad es orar. ¿Eh? Si yo quiero, eh,
tocar, que el Espíritu Santo toque a una persona o a un compañero de trabajo o a cualquier persona, órale a Dios y di, prepara el terreno, o prepárame a mí para que encuentre el camino. Porque sin oración, o sea, puedes leer una palabra, bueno, y no entenderla, pasa nada. Si el Espíritu Santo no te da revelación de la palabra, bueno, estás leyendo. ¿Mm? Por lo tanto, todo empieza con una oración. Señor, dame entendimiento mm, para entenderte esta palabra. Señor, abre el camino o abre el pensamiento de esta persona que está tan alejada de ti. Señor, ten misericordia de las naciones que están en guerra, pero tenemos que estar en oración constante, en oración, en intimidad constante. Esto es donde el Espíritu Santo nos va a revelar a Cristo, las enseñanzas de Cristo, nos va a transformar nuestra manera de actuar, no tanto el carácter. Te ya digo, el Señor se aprovecha del carácter de cada persona para que pueda acercarse a otros. Tal como he dicho, Pedro era muy impulsivo y fue el que recibió una revelación del Espíritu Santo cuando dice que esto no te lo ha revelado carne, no te lo ha revelado ninguna persona, te lo ha revelado el Espíritu. Por eso que salgamos y mantengámonos en intimidad con Dios en oración, en vez de llevar las cosas a malas, por ejemplo, ¿qué, qué piedra que es esta persona? Recordemos de que las piedras se pueden convertir, los corazones de piedra, Dios los convierte en corazones de carne. Si no aplicamos, y no lo digo como una experiencia personal, sino como una experiencia que está en todas las personas, sin oración, nuestra autoridad es muy poca. Ahora, cuando tomamos esta autoridad en las enseñanzas de Jesús, cuando vivimos estas enseñanzas, ahí es donde las personas nos ven y se sienten atraídas. Cuando las tenemos cerca, cuando han sido atraídas, vamos a invitarlas a que lleguen a decir, Dios, si existes, revélate a mí. Porque es Dios el que convence. Nosotros sembramos. Apolo, nos dice el versículo, que regaba. Por lo tanto, nosotros tenemos que sembrar. Después, Apolo, que de ahí viene la palabra apologética, que quiere decir defensa de nuestra fe, ¿por qué creo? Va a ser la que después Dios va a traerte el crecimiento. Pero, primero, la semilla tiene que ser buena. No podemos plantar semillas estériles. Semilla que plantamos tiene que ser buena, o más cercana a la palabra de Dios. Y después tener una convicción de por qué creemos y cómo hacerlo. Y ya digo, liberarlo en oración. La oración es la primera respuesta para tener esta autoridad y la primera herramienta para dar buenos frutos. O sea que, en cierta manera, ya estoy dando respuesta a las dos últimas cuestiones que he dejado en este estudio, que ya digo, después vais a tener para, pues, poder volverlo a leer, para poder profundizar, para volver a escuchar mi voz, para escuchar lo que han dicho los hermanos y
espero de que solamente lo que hoy se ha plantado aquí sea una semilla que germine en cada uno de nosotros para que demos más fruto, para que llevemos a más personas al buen camino. Y esta es mi oración, esta fue mi súplica a Dios cuando puso esto en mí, que nació, lo que ahora se ha convertido en un estudio, nació solamente de un versículo que me vino a la cabeza, que fue el versículo 15, ¿no? Y ustedes, ¿quiénes Guardado dicen rico, que yo estar soy? ahí. No, 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 ya estoy en Finlandia. ¿Eh? ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Si nos quedamos con esta pregunta y, y la trabajamos, los frutos de esta maravillosa comunidad que está creciendo día a día nos va a llevar a ser dignos del privilegio de poder compartir eh, esta palabra, de poderte acompañar a personas que están perdidas y recordar de que cuando un pecador se arrepiente, uno, ¿eh? hay fiesta en los cielos. Por lo tanto, vayamos a buscar a nuestro uno. ¿Quién es nuestro uno que tenemos que acompañarte en este camino? Y también pidamos a Dios de que nos traiga a este uno que nos va a ayudar a nosotros también a crecer. Por mi parte, os agradezco la atención que me habéis prestado, pero sobre todo, y previamente ya lo he dicho, agradecerte a Dios de que se haya valido de un aprendiz de siervo y que algo de lo que haya podido decir, pues haya podido ayudar a todos mis hermanos, amigos, a que la obra continúe y que el reino pueda venir pronto. Muchísimas gracias. Buenísimo, buenísimo. Me gustaría que podamos, no sé, Esteve orar por esto y también que Dani después ore por su mamá, así también oramos todos juntos para eso. Uh-huh. Y terminamos. O no sé si alguien quiere comentar algo más, pero estuvo muy bueno hoy. Lindo verlos también. No, gracias por la palabra, porque nos ayuda, ¿no?, a recordar nuestra simiente, ¿no? Siempre es bueno recordar lo que Dios hace con nosotros y cómo nos guía para poder seguir adelante. Pero a veces uno está tan metido en lo que pasa cada día que se olvida, ¿no?, de dónde Él nos sacó, dónde nos metió y quién es Él en nosotros, ¿no? Que es bueno, estas cosas que te trae a memoria. Muy profundo y para reflexionar. Bueno, pues que alguien ore, porque así en una comunidad y tal como se ha dicho, tiene que haber el que haga de oreja, el que haga de ojo, y, y yo ya hice mi pequeña parte, así que vamos a darte una oportunidad a que todo el mundo pueda ser usado y glorificado. Me parece. Bueno, voy a orar yo. Bueno, Padre, queremos darte gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado a través de nuestro hermano Esteve. Gracias, Señor, porque a pesar de que esa palabra lo hemos escuchado muchas veces, hoy nos estás recordando primeramente de dónde nos sacaste y así hacia dónde nos llevas. Nos estás recordando, Señor, que sin ti nada somos, porque tú eres nuestra roca, tú eres nuestra fortaleza, tú eres el que nos guía,
Nosotros sin vos, Señor, nada somos, por más que sepamos la palabra de principio a fin. No somos nada sin ti, Señor. No somos nada sin el Espíritu Santo. Gracias, Padre, por recordarnos. Gracias por hablarnos, por tu amor, por tu misericordia, porque nos amás y nos llamás a que podamos tener esa conciencia de siempre recordar que sin ti no somos nada. Doy gracias a cada uno de mis hermanos que están hoy, que han puesto los oídos atentos para poder escuchar esta palabra que es vida, esta palabra que nos hace reflexionar y que esta palabra no quede solo en palabras, Señor, sino que eche raíces profundas en nuestro corazón. Acordarnos que tú eres nuestra roca, Señor. Acordarnos que gracias a ti, Señor, podemos compartir tu palabra. Damos gracias por la vida de nuestro hermano Steve y también oramos por Jorge, por Eric, que están allá en Cuba y por cada uno de nuestros hermanos que están, Señor, y nada, que sigan aún más recibiendo más sabiduría, más discernimiento, que tu palabra se extienda, que tu palabra quede sembrado en sus corazones y echen raíces profundas. Te damos gracias por ellos. Oramos para que tu Espíritu Santo aún le dé más y los fortalezca, los guarde, los cuide de todo mal, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, Padre amado, en esta noche bendecimos la vida de todos los hermanos de la comunidad. Oro por la vida de mi madre Estelma Julia, Señor, que está internada con, eh, ¿cómo se llama esa enfermedad? Neumonía. Sí. Eh, ayer orando, Señor, me mostrabas que hace unos años ella había tenido un cáncer y me diste una palabra, porque ella me pidió un domingo que la fui a visitar, que orara por ella, cosa que nunca había pedido. Me diste la palabra del rey Ezequías. El Señor había enviado al profeta a hablar con el rey y le dijo, dile que prepare todo porque va a partir. El rey se arrepintió y el Señor envió de nuevo al profeta y le dijo, le doy 15 años más de vida. Y hoy mi esposa me recordaba que faltan todavía 2 años para que se cumpla esa palabra. Y como creo en todas las palabras que el Señor nos da, en todas sus promesas, sé que se va a cumplir. Mi mamá ayer prácticamente no tenía vida y hoy está eh, con vida, está casi hablando, eh, está bastante repuesta. Y le doy gracias al Señor porque nos ama tanto y nos perdona, nos redime y siempre cumple con todas sus promesas, con todas sus palabras. Y como decía y hablaba Steve, ¿no? Sobre autoridad delegada. Y creo que la mayor autoridad delegada que el Señor nos ha dado es la oración en fe. Esa oración, como dice la palabra, puede mover montañas. Y si verdaderamente tenemos fe y oramos,
en fe. Esa autoridad que el Señor nos da va a hacer que las cosas se cumplan. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor, misericordia, por tu perdón y redención, Señor. Gracias porque nos haces portadores de tu Espíritu Santo. Gracias también, Espíritu Santo, por estar siempre con nosotros, por guiarnos, por hablarnos, por decirnos siempre qué tenemos que decir o qué no tenemos que decir, si vale la pena decirlo o no. Eh, Hubo un tiempo en mi vida que decía cualquier cosa.